El fenómeno ovni sigue estando de rabiosa actualidad. Investigadores, periodistas, militares y contactados, cada uno en su faceta correspondiente, continúan buscando respuestas al que muchos ya han considerado como el fenómeno anómalo más importante de todos los tiempos. Y es probable que así sea, especialmente si atendemos a que la tecnología de estos supuestos visitantes del espacio es mucho más avanzada que la nuestra. Y eso puede ser muy bueno o, como ha ocurrido con los testigos que escucharemos esta noche, extraordinariamente malo. Iniciamos viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nosotros abrimos las puertas del Colegio Invisible desde una localidad que, si no la conocéis, especialmente quienes estáis fuera de España, merece la pena que le echéis un vistazo a San Google y, si tenéis oportunidad, que vengáis a visitarla. Se llama Granadilla y se encuentra en Cáceres, muy cerquita, pegada prácticamente a una de las masas de agua más importantes de nuestro país, el pantano Gabriel y Galán. ¿Y por qué nos encontramos aquí? Bueno, pues seguramente quienes lleváis escuchando este programa desde hace ya 5 años sabréis perfectamente que en este lugar, en el año 1917, se produjo uno de esos sucesos que han pasado a la historia de la ufología, del fenómeno ovni, vestido de tremenda tragedia. Fue la muerte de Nicolás Sánchez Martín. Cuentan las crónicas que fue atacado por una esfera de luz. Decían que era como una escoba de palma, estrechita por abajo y ancha por arriba, y que flotaba prácticamente en mitad de las aguas. Él, castañero, de noche iba a lomos de su caballo y de repente observó esa misteriosa luminosidad que se abalanzó sobre la caballería. Al cabo de 3-4 días, Nicolás Sánchez Martín, víctima del primer ataque de esto que llamamos ovnis, se iba al otro mundo. Y es que parece que esto de los objetos volantes no identificados pues no siempre ha sido tan amable como se nos ha intentado contar en otras fechas, quizás más pasadas y más hippies, en las que Josep Guijarro se hacía trenzas en la barba. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, encantado de poder hablar de ovnis en el Colegio Invisible. Aunque yo estoy en desacuerdo, ¿eh? Yo no sé si los ovnis son malos, malísimos, como además se empeñan en... Es que no sabemos ni lo que son, con lo cual... Bueno, sabemos que son objetos, sí, que son no identificados, sí, y que vuelan en nuestros cielos y a veces se acercan mucho a las personas. Pero es como un enchufe. ¿Es un enchufe malo? Es verdad que nos da luz, nos alumbra, nos posibilita que ahora mismo estemos en comunicación con un montón de oyentes, pero no es ni buena ni mala, ni tiene una voluntad de agresión, pero sin embargo, si metemos los dedos en el enchufe, muy posiblemente acabemos con un calambrazo o, en el peor de los casos, sufriendo una parada cardiorrespiratoria. Y eso es lo que ocurre un poco con el fenómeno ovni, que aquellos que se han aproximado, a veces por voluntad, otras de forma involuntaria, pueden acabar siendo víctimas de un fenómeno que ciertamente existe y que a veces nos puede dar más de un susto. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de estos asuntos, de si el fenómeno ovni puede llegar a ser agresivo con el testigo, con el ser humano, con animales incluso, o estamos hablando de, bueno, pues percepciones precisamente puramente humanas, detrás de las cuales pues no hay más que eso. Eso yo creo que es algo que no sé si comparte Jesús Ortega. Tú, los ovnis, eso de que iluminen, pues si sale barata la luz, mejor que mejor, ¿no? A la vista de cómo está últimamente. No, yo creo que la reflexión con la que comenzaba Josep es interesante, ¿no? Tildar de peligroso o mortal al fenómeno cuando no tenemos ni idea de qué es lo que se manifiesta es complejo, pero sí que es cierto que en sus derivadas el fenómeno ovni puede llegar a ser peligroso. Desde un punto de vista quizá más sociológico, tenemos casos en los que determinados testigos o interesados por el fenómeno han llegado a obsesionarse de tal manera que, bueno, pues han rozado el límite de la locura, o incluso pues han llegado a casi sacrificarse o suicidarse en pos del fenómeno. Eso, la vertiente sociológica, pero después veremos el mártir, ¿no?, de Nicolás Sánchez Martín, este caso que comentabas. Hay muchos, ya no solo en la geografía española, sino por el resto del mundo. También tenemos muchos casos en los que determinados testigos, sin ser conscientes de que lo que estaban viendo
se podía tildar de ovni o de cualquier otra cosa, es verdad que después del encuentro con extrañas luces o luminarias, pues días después desarrollan determinadas enfermedades o determinadas patologías y en el peor de los casos acaban perdiendo la vida. Insisto, sin ser ellos conscientes de lo que habían visto, más allá de llevarse, pues probablemente en algunos casos, el susto de sus vidas. Entonces se trata yo creo que de un tema interesante, complejo y de fondo que hoy vamos a analizar por eso, ¿no? ¿Puede, por ejemplo, un fenómeno de estas características, con explicación o sin ella, generar tal impacto en el testigo a nivel psicológico que días después fallezca? O ya si nos vamos a otra vuelta de tuerca, que realmente genere efectos físicos en base a determinada radiación o emanación de ese objeto que también genera enfermedades. Las aristas, como veis, son inmensas. Bueno, a mí me da la sensación, y esto yo creo que es algo que compartís, y si no, pues lo vais a compartir a partir de ahora, y es el hecho de que para que el hombre muera no es necesario que vengan los extraterrestres. El hombre por sí mismo se basta para crear todo tipo de situaciones de conflicto en las que la muerte pues está muy presente y donde parece que también en ocasiones se manifiestan los ovnis. Vamos a escuchar esta noticia. Volvemos al campo de batalla y hablamos de un tema bastante polémico. No sé si ustedes creen o no en ovnis. Lo que dicen los soldados ucranianos es que avistaron este objeto volador no identificado mientras estaban realizando los ejercicios militares correspondientes a ese día. Soldados pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron quienes afirmaron este avistamiento de este objeto volador no identificado en forma de disco mientras operaba un dron de reconocimiento en el campo de batalla. Este suceso fue captado en video y difundido en la red social X. Según los informes, este avistamiento tuvo lugar durante este mes de febrero y fue grabado por el batallón 406 de Ucrania, y en el video se puede ver a los soldados manejando el dron y expresando su sorpresa ante lo que ven en pantalla. Bueno, la conversación entre los militares revela su asombro y desconcierto ante la presencia de este supuesto ovni, con comentarios como ¿por qué no puede dispararnos misiles? ¿Y qué diablos es esto? ¿Por qué no se mueve? Bueno, vemos, Josep, que hay una información que dan nuestros compañeros de la televisión argentina. Esto tú estás al tanto, ¿no?, de este tipo de informaciones. Sí, divulgamos el vídeo a través de espaciomisterio.com. Fue muy sonado porque los operadores de ese dron no podían explicar cómo en la franja de luz infrarroja, es decir, que ellos visualmente no veían ese objeto, solamente lo veían a través de la pantalla FLIR del operador, se dibujaba... ¿Qué es la pantalla FLIR? Es una pantalla de tipo infrarrojo. Percibe un espectro de luz que no es visible para nuestro ojo desnudo, sino que estaría pues en ese lado infrarrojo, ¿de acuerdo? Y se dibujaba un objeto de enormes dimensiones que no era visible al ojo desnudo. Por consiguiente, estaban un poco alarmados, porque podría tratarse de algún tipo de ingenio, en este caso de los rusos. Y es que se da la circunstancia de que muchos de estos avistamientos se producen en zonas de conflicto activo, lo cual siempre, desde un punto de vista muy racional, nos lleva a sospechar que estemos frente a ingenios humanos desarrollados. Eso sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico, pero claro, resulta que, o cuando menos resulta desconcertante, que esto no le da una ventaja operativa al enemigo. Es decir, aquellos soldados siguieron vivos y coleando, y siguió el conflicto en Ucrania, pues fíjate, unos cuantos meses más y así sigue. Y lo que tardará, ¿no? Por consiguiente, insisto, estamos frente a algo desconcertante. Pero estamos hablando de que además este tipo de objetos volantes no identificados, de mayor, menor tamaño, no estamos hablando en ningún momento de nave tripulada, porque que yo sepa, no hay una presencia, no hay un humanoide dentro, pero sí es cierto que esto es algo relativamente habitual en tiempos de conflicto. Es decir, cuando hablamos por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Primera Guerra Mundial, ahí estaban presentes los reconocidísimos Foo Fighters, esas extrañas pequeñitas luces que aparecían alrededor y que jugaban alrededor de la carlinga de los aviones. Es decir, esto parece que es una cosa muy habitual, ¿no? En efecto, parece que digamos,
Y esto da lugar a muchas reflexiones y de variado signo, ¿no? Pero que parecen como una especie de signo de alerta, ¿no? Allá donde se aparecen los ovnis, o hay algo activo o va a venir algo próximamente. Estoy pensando en los fenómenos de Pont-Pleasant, por ejemplo, donde aquel puente se cayó después de los avistamientos de un extraño ser con aspecto de polilla, de ahí el nombre de Mothman, o en el caso de Fukushima, donde también los ovnis fueron avistados alrededor de la central nuclear después de aquel desastroso tsunami, o en Chernóbil, donde también alrededor del reactor número 4 se avistaron extrañas luces. Nos advierten de algo, pero eso significa que estamos frente a cosas inteligentes, frente a seres inteligentes, frente a tripulantes inteligentes, o estamos frente a sondas o un fenómeno natural que puede desprenderse de esas zonas de conflicto. Es un misterio. Al menos la sensación que da es que es inteligente. Como inteligente es Sí, Jesús. es que, bueno, yo creo que menos. Pero es interesante porque quizá una característica, luego siempre hay muchísimos casos que pueden romper la regla, pero quizá una característica de este tipo de avistamientos, o llamémoslo directamente ovnis, ¿no? Objetos volantes no identificados en zonas de conflicto o en zonas de desastres naturales, parece ser, y así se refleja, por ejemplo, en ese término que tú adelantabas, ¿no? De los Foo Fighters en plena Segunda Guerra Mundial, que como tal, insisto, salvo excepciones, nunca se manifiestan de forma agresiva o con intención de atacar, que sí que sería lógico en instrumentos o armas del bando enemigo, ¿no? Que tiene un objetivo muy claro. Quizá como mucho el mal mayor que se puede sacar de esta clase de avistamientos es como adelantaba Josep, ¿no? Pues que en un momento determinado los relacionemos con alguna catástrofe cercana en el tiempo a ese avistamiento y pensemos que su manifestación es o puede llegar a ser síntoma de un mal presagio. Pero, insisto, ¿no? Pasaba, por ejemplo, con esos Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, que avistaron pilotos de todo tipo, de todo bando, y que por norma general eran descritos principalmente como esferas metálicas que variaban, ¿no? su tamaño y su dimensión, también como bolas luminosas que aparecían individualmente o en grupo, y aunque es verdad que, como digo, muchas veces incluso llegaban a acompañar a los pilotos de combate durante una parte del trayecto pegados al avión, no existe constancia, o por lo menos no es mayoritaria, esa intención de ataque. De ahí esa reflexión. Por ejemplo, claro, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando todavía el fenómeno ovni no se había definido o no habíamos dado todo ese trasfondo que tiene a día de hoy, la mayoría de estos avistamientos, por lógica, tratándose en tiempo de conflicto, aunque muchos no se consiguieron explicar e incluso hubo investigaciones oficiales al respecto, bueno, pues la lógica casi que obligaba a etiquetarlo, pues eso, ¿no? Como aviones o instrumentos del enemigo, aunque muchas veces por la propia descripción no encajaban, ¿no? Con ningún tipo de arma conocida o vehículo. Déjame añadir, porque me parece muy interesante el planteamiento, que al final los ufólogos no estudiamos... ¿Cuánto cariño veo en este comienzo de temporada? No, también hay discrepancia. No, me encanta. Que no estamos estudiando ovnis, estudiamos testigos que ven ovnis, ¿no? Los ufólogos. Otra cosa son las administraciones que tienen a su alrededor instrumental. Bueno, y hay documentos gráficos también. Sí, pero quiero decirte, en general lo que hacemos es estudiar testimonios. Por lo tanto, las creencias de esos testimonios tienen un peso sustantivo a la hora de dibujar un panorama de qué o cómo se nos están manifestando. Y es muy curioso, y esto lo advertía, por ejemplo, tanto Nick Pope, que fue director de la Oficina de Estudios OVNI del gobierno británico, como Lou Elizondo, que es su homónimo en Estados Unidos, que muchos de sus jefes preferían no menear este asunto porque entendían que detrás de los ovnis podían haber demonios, entidades demoníacas. ¿En serio? Y esto es muy interesante porque le da una perspectiva... Es un poco una idea de olla, yo digo. Será una ida de olla, pero estos son los que nos gobiernan. Sí. Y además, quiero decir que es pues interesante porque, por ejemplo, en España, ¿no? No es una corriente o una hipótesis ufológica que tenga mucho peso, pero en Estados Unidos hay una corriente fundamentalista que directamente asocia este fenómeno a la manifestación de demonios. Sí. Y hombre, esto es lo que ha propiciado, curiosamente, es verdad, que digamos,
digamos, se considere un peligro para la seguridad nacional. Que son demonios que vienen volando a... Es un poco de locos. No vamos a mover esta cuestión, vaya a ser que salgamos escaldados, ¿no? Bueno, es curioso, ¿no? Hombre, la verdad es que si nos acercamos al caso del Mothman de Pont-Pleasant, en Virginia Occidental, bueno, fue tremendamente llamativo. De hecho, se hizo una película, ¿no? Las profecías del Mothman se titulaba. Y ese bicho, la verdad es que... Da miedo. Con él tiene pinta de demonio, claro. O sea, con los ojos rojos, una especie de cuernos, unas alas enormes que vienen además volando, de un tamaño descomunal, se decía que 2 metros. Hago este pequeño inciso con respecto al Mothman porque nuestros queridos invisibles que están al otro lado de estos micrófonos van a poder atender a testimonios que vamos a sacar gracias a gente muy buena que tenemos colaborando con nosotros en la 4ª temporada de Extraterrestres, que se emite dentro de muy poquito tiempo. Casos que se han producido en España, casos en los que los testigos que no habían querido hablar hasta este momento lo han hecho siempre con la verdad por delante, y que te ponen los pelos de punta. Que ni búho real gigante ni puñetas. No vamos a dar más datos porque ya sabéis que en esto del misterio también están los Odisei del misterio. Hay que tener muchísimo cuidado, pero son casos, tú has estado, en fin, Jesús, y es una pasada. O sea, es una pasada porque además podemos rastrear en un periodo de tiempo relativamente breve varios testimonios que sin conocerse describen a la misma figura. Y además en diferentes puntos, quiero decir, en una localidad, en los márgenes de una carretera, en una zona más o menos concreta, pero en puntos alejados han avistado ese ser que, bueno, pues tradicionalmente y dentro de estas cuestiones hemos bautizado como Mothman, como bien decía Josep, por esa forma, ¿no? Un poco de polilla. Pero es que lo más curioso es que más allá de ese avistamiento, es verdad que el Mothman, aquí a lo mejor la gente se hace un lío, dentro del campo de las anomalías uno no sabe muy bien dónde situarlo, en el terreno ufológico, criptozoológico, claro. En fin. Pero lo curioso de estos avistamientos que tendremos la oportunidad de ver en exclusiva en la 4ª temporada de Extraterrestres es que efectivamente después de esos avistamientos en muchos de los casos parece que la tragedia se cebó de forma directa y cercana con los protagonistas o los testigos directos que habían visto esa se repetía, ¿no? Esa especie de maldición. Y que además está muy bien porque se suele decir, no, todas estas cosas solamente pasan en Estados Unidos. No, esto está también sucediendo en España. Y hay una cosa que ahora apuntabas al final, y es que aquellos que avistaban al Mothman se llevaban el mal fario a casa, que también está sucediendo con el fenómeno OVNI más tradicional, pero siempre vinculado con lo sobrenatural o lo paranormal. Estoy pensando, por ejemplo, en el Skinwalker Ranch. En esta zona, que está en Utah, en los Estados Unidos, muchos de los investigadores, y yo he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos, que experimentaron tanto avistamiento de luces como mutilación de ganado, que sería otra derivada que tampoco sabemos muy bien dónde meter, ¿no? Después de esos avistamientos en el Skinwalker Ranch, cuando se iban a sus casas, empezaban a sufrir en sus carnes fenómenos extraños. Porque, perdona, Josep, ¿qué es lo que supuestamente pasaba en este sitio? Es que pasa, que no pasaba. Bueno, te pido un ejercicio de... En esta zona que terminó comprando un filántropo que premió con $1 millón a quien diera pruebas del más allá, pues ocurrían fenómenos poltergeist dentro de la casa, avistamientos incluso de hombres lobos, de Mothman, de luces misteriosas que aparecían de la nada. O sea, era la casa del terror aquello. Aquello era la casa del terror. 450 acres de terror, para ser exactos, que están próximos a una base militar. Y esta es una de las claves que ahora, cuando profundicemos en el asunto de los ovnis, vamos a ver que hay una constante. Esto se produce, curiosamente, muchas veces cerca de bases militares altamente secretas. Eso es interesante. ¿No? Y insisto, cuando iban a experimentar allí o a avistar, simplemente a pasar la velada, se llevaban a casa no solamente fenómenos extraños de he dejado el móvil aquí, me ha aparecido en la habitación contigua, o fenómenos más paranormales tipo poltergeist, sino que venía una mala suerte, enfermedades, problemas de trabajo, muertes de familiares, que decías, es que todo coincide con el haber ido a visitar eso. Puede ser una pauta psicológica. Es decir, a veces uno establece un patrón después de una cierta sugestión, ¿no? Pero ¿y si no es así? ¿Y si realmente esto nos trae una serie de consecuencias insospechadas? Hay un
SER, que está aquí en España, en Barcelona concretamente, que es el SER de Atacama, que tiene fama de malfario. Esto me lo contaba la mujer de Salvador Freixedo, Magdalena, que desde que fueron a ver y estudiar un poco a la casa de Ramón Navia Osorio ese ejemplar, un histórico de estos temas, pues resultaba que todo se le había girado, ¿no? Entonces me decían, no, ni te acerques, que igual vas a tener... Y yo, como la curiosidad a veces puede más que las advertencias, lo hice. Y también tú... Y lo tocaste con ese dedo en el que te ha salido una cabeza, exactamente. ¿no? Bueno, es que a Josep le están mutando las manos. Sí. Pues me han dicho que me tengo que ir acostumbrando. Bueno, pues nada. A mí me parece un tema tremendamente interesante. Y por supuesto, lo vais a ver tanto en Extraterrestres como oír aquí en el Colegio Invisible esos testimonios que por primera vez nos hablan de la presencia de algo que podemos denominar Mothman en España. Siempre vaya por delante que el testigo ni sabía lo que era el Mothman, ni se habían interesado nunca por estos temas. Se encuentran una cosa rara que no saben lo que es en mitad de la noche. A veces incluso se les mete dentro de casa. Es que es muy interesante y ya no hago más spoiler con respecto al testimonio, pero tú mencionabas precisamente la película de las profecías del Mothman, que adapta precisamente la obra de John Keel, ¿no? Que es el personaje que populariza y da visibilidad a esta y otras tantas historias. Y claro, yo recuerdo que estas testigos en concreto nunca habían sabido clasificar al detalle qué es lo que habían visto, hasta que de repente estaban viendo la película y cuando ven esa imagen es cuando dicen, ostras, esto es lo que yo vi. Qué curioso. Bueno, lo que está claro es que este tipo de fenómenos, volvemos a repetir, se asocian en ocasiones a conflicto, a lugares de conflicto o incluso a bases militares. Me venía a la cabeza ahora mismo uno de esos casos rarísimos que se produce en la Unión Soviética, años 20 del siglo pasado, lo que se conoce como las esferas de Kubán. Es decir, estamos hablando de unas esferas de luz gigantescas que aparecen en mitad del campo de batalla, que no benefician ni a uno ni a otro ejército. Es decir, estamos hablando, esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, y que nadie supo lo que eran. Ahí quedaron pues registradas como materia reservada hasta que tiempo después hubo una serie de investigadores que desclasificaron el asunto y bueno, pues a día de hoy lo que pasa con esto, que nadie sabe dar una respuesta, pero sí es cierto también que en ocasiones este tipo de fenómenos han sido vistos alrededor, por ejemplo, de centrales nucleares, como si tuvieran una curiosidad innata por saber qué se está haciendo ahí, e incluso en ocasiones, si estuviera aquí nuestro querido Miguel Pedrero, diría que han llegado a meterse en los procesadores de lo que son los sistemas de guía de los misiles. Mira, es el caso histórico, además recientemente de moda, del año 64 en Malmström, cuando tras saltar las alarmas por la presencia de un objeto de color rojo que estaba sobre la central nuclear, las ojivas quedaron desactivadas durante el tiempo del avistamiento. Joder. Perdieron absoluto control de el arsenal nuclear de esta base de misiles de Estados Unidos. Y esto dio lugar a uno de los expedientes, digamos, más aterradores del proceso de desclasificación estadounidense, porque ellos entienden que hay una causa-efecto entre la aparición de esas luces y que esas 20 ojivas quedaran desactivadas. Lo cual, si es un arma enemiga, tienen una tecnología capaz de interferir los sistemas nucleares de los Estados Unidos, pues y de impedir su respuesta, y es una de las razones por las que el fenómeno OVNI fue materia reservada en Estados Unidos, y a partir de ahí se pone en marcha todo el proceso, vamos a decir, de alerta o de sistema de alerta de que puede estar ocurriendo. ¿Y vosotros qué pensáis? Esto hablamos en plata, o sea, estos son prototipos militares, la lógica nos da que pensar, ¿no?, que pueden ser precisamente esto, o es que estamos ante una tecnología que no somos capaces de calibrar porque está lejos de las calibraciones humanas. Pues si voy a responder yo primero, te voy a decir que yo estoy convencido de que es algo no humano, y no estoy diciendo extraterrestre. Sí. Si fuera un ingenio chino, ruso, europeo, indio, pakistaní, me da igual, demostraría tener unas capacidades que luego en el campo de batalla no se han demostrado. El caso de Rusia, si fueran ellos, hay una guerra abierta en Ucrania. ¿Por qué no ponen en marcha eso para tener una ventaja táctica? Es evidente que hay algo más. Ahora,
una civilización extraterrestre tiene que venir a interferir los sistemas nucleares solo de una nación. Bueno, también a ver, me parece extraño. Yo aquí me meto en la explicación más ficcionada, vamos a decirlo así. Pues imagínate que tú eres un marciano, vienes para acá y sabes que te pueden atacar con eso. Pues si tienes la tecnología para evitar que te ataquen, pues... Bueno, pues ahora vamos a saber qué opina Jesús Ortega sobre esto de si son prototipos o no. Yo creo que sé por dónde va a ir, pero antes es ya hora de que escuchemos qué nos tienen que contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, sabrás que hace unos minutos se estaba oyendo como una especie de cortacésped, porque tenemos un señor aquí abajo de la muralla de Granadilla que está dejando esto bonito, pero que hace que se nos cuele este sonido que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando hoy. Jesús Ortega, venga, nos habíamos quedado esperando esa opinión siempre afilada de un escéptico moderado como eres tú. Bueno, es verdad que para tener una opinión más contundente a este respecto me falta precisamente información sobre muchos de estos casos. Sí que es cierto, y lo vemos en las noticias de forma bastante habitual, que no es extraño encontrarnos con avistamientos o testimonios de determinados militares o altos mandos que efectivamente describen o nos hablan de un fenómeno o de un avistamiento ovni en bases militares, tanto con arsenal nuclear como sin él. Insisto, aunque la lógica nos llevaría a pensar, ¿no?, descartar las posibilidades más complejas de que se trate ya no de seres extraterrestres, sino de las múltiples posibilidades que nos ofrecen las hipótesis para explicar el fenómeno ovni, pues lo más lógico sería pensar que es tecnología espía enemiga que de algún modo trata de obtener información. Pero sí que es cierto que, como decía Josep, en caso de tratarse de este tipo de tecnología, luego no vemos, o no a corto o medio plazo, un reflejo real de esas expediciones espías en lo que luego es la tecnología de un país enemigo u otro. Y también es verdad que, aunque hay mucha especulación y demás, el otro día, hace no mucho, en una de las tertulias del verano, salía una información al respecto de ovnis sobre bases militares, y Pedrero, que es un apasionado también del tema, comentaba que el problema es que realmente no somos capaces de imaginar un motivo por el que una inteligencia extraña manifestada a través de los ovnis estuviera en ese tipo de bases, porque salvo cosas muy concretas no interceden ni para bien ni para mal, simplemente husmean. Bueno, insisto, yo la lógica me diría que probablemente muchos de estos avistamientos podamos explicarlos mediante tecnología espía enemiga, pero probablemente no todos, porque bueno, pues, hay muchos. Si te parece, vamos a ir precisamente a uno que da la sensación de que, bueno, pues explicación, lo que se dice explicación, debe de tenerla, pero es difícil acudir precisamente a todo lo que tiene que ver con la tecnología del espionaje, sobre todo porque además, primero, no salimos de un entorno de conflicto, no hay guerra, y nos metemos en un entorno en el que parece que interés por espiar hay poco, el Amazonas, porque hay que decir que en la región brasileña de Colares ocurrió algo que a día de hoy es inexplicable, y así lo dicen los militares que participaron en este asunto. Es verdad, y lo mantuvieron prácticamente hasta el final de sus días, porque el responsable, el capitán responsable de esta investigación, después de su última entrevista para una revista ufológica en la que revelaba detalles al hilo de las luces chupa chupa, ahora veremos qué sentido tienen, pues a los pocos días, al poco tiempo, falleció porque se suicidó. Muchos quisieron ver detrás de estas revelaciones la mano negra de casi unos hombres de negro. Sí que es verdad que este personaje ya había tenido alguna otra tentativa de suicidio, y no sabemos hasta qué punto vinculado con los fenómenos que tuvieron lugar entre el año 1977 y 1978, cuando la Fuerza Aérea Brasileña es responsable de investigar una serie de fenómenos vinculados, ¿no?, con lo que entenderíamos con ovnis, objetos voladores no identificados, precisamente en esta región brasileña de Colares que ya adelantabas. La operación, para que la Fuerza Aérea Brasileña entrase o se pusiese manos a la obra, nació como respuesta
a múltiples denuncias de los vecinos de la zona que hablaban constantemente y de forma repetida de extrañas luces en el cielo. Y ya no solo eso, sino que muy en la línea de lo que hoy estamos analizando en el programa, parece que estas luces mostraban cierta actitud agresiva, o por lo menos, pues lanzaban determinados rayos de luz contra los testigos que les generaban parálisis en el cuerpo, que les generaba algún tipo de picor o ardor, es decir... Y quemaduras incluso. Y quemaduras, es decir, estos objetos no solo se manifestaban y se dejaban ver, sino que además interactuaban, insisto, de forma hasta cierto punto agresiva. Como decimos, ¿por qué fueron apodadas como las luces chupa chupa o chupa chupa? Pues porque, debido precisamente al efecto de los diferentes comportamientos, según los testimonios, vampirizaban, entre comillas, a las víctimas, porque las dejaban quemadas y sobre todo debilitadas. Claro, ante esta situación, ante tantas y tantas denuncias de este tipo de fenómenos, pues insisto, ¿no? La Fuerza Aérea brasileña interviene en una investigación oficial. Como digo, esta oleada de ovnis comienza en el año 1977, se extiende por diferentes zonas próximas al estado de Pará, como decíamos, en Brasil, y son muchos los testigos que ven estas luces, y por tanto el terror se intensifica en la población. Eran descritas como cuerpos luminosos, fueron remitidas desde diferentes partes. Es verdad que muchas de ellas en lugares cercanos a la costa, como es el ejemplo de Colares que ya citábamos, y el pánico se iba disparando. Decían que estas luces emitían haces de energía que afectaban físicamente a las personas, que causaban quemaduras y otras heridas, y que este fenómeno además, pues como podemos registrar, no se pudo ocultar, fue ampliamente cubierto por los medios e investigado. Hay mucha información de prensa. Hay mucha información de prensa, hay mucha información desclasificada, pero también, por ejemplo, al igual que sucede con la desclasificación OVNI en España del 92, también son muchos los documentos y la información que han sido manipulados y que aún está, entre comillas, bajo secreto, para tratar de ver un poco qué es lo que allí pasaba, aunque yo imagino que tampoco deben tener una respuesta clara. En la actualidad, como digo, hay archivos desclasificados de esta operación que se encuentran precisamente en el Archivo Nacional de Brasilia, y que por tanto ha alimentado muchas teorías. La comunidad ufológica brasileña mayoritariamente se posicionó a que estos eventos investigados durante la operación Prato, así se bautizó, pues insisto, gran parte de la comunidad ufológica del momento directamente lo asociaba no solo al fenómeno OVNI, sino a la hipótesis extraterrestre, pero basándose también en los testimonios de las autoridades locales, en los testimonios de los médicos que atendieron a las víctimas, e incluso de los propios involucrados por parte de la fuerza militar, pues básicamente, insisto, ¿no?, llegaron a la conclusión de que era un fenómeno que no habían podido explicar como tal. Ellos no se mojaban tanto dando el salto a la hipótesis extraterrestre, pero no pudieron encontrar una explicación clara y definitiva a tantos avistamientos con todos estos efectos físicos. Y déjame añadir... Más de 80 agresiones, hay que decir, ¿eh? Déjame añadir que además, y ya que estamos en la derivada de la posible implicación de servicios de inteligencia, de militares y demás, hay algo que es poco conocido y que merece la pena reseñar, que es que relativamente recientemente, sería alrededor del año 2000-2004, Karl Puthoff, que... qué apellido más feo tiene este hombre, ¿eh? Es un ex agente de la CIA que estuvo en la Universidad de Stanford estudiando, entre otros, a Uri Geller, que se ha visto implicado en el proceso de desclasificación porque está dentro del staff científico de la Academia de las Artes y las Ciencias de las Estrellas, que impulsaron algunos de los líderes del proyecto de desclasificación. Este hombre estuvo, por encargo del gobierno, por encargo de la CIA, en la selva amazónica para localizar a Aurora Fernández, que es seguramente el rostro más conocido de estos ataques chupa chupa, porque la fotografía que todos los medios utilizaron es esta jovencita de 18 años con una herida entre el brazo y el pecho, para entendernos.
Según he podido saber, porque tuve oportunidad de hacer una encuesta, no in situ, pero sí con las personas implicadas, Kalputov estuvo recogiendo muestras de sangre en la selva. Anda. Estas muestras de sangre no son únicas, sino que la CIA se fue también a Gran Bretaña, a Inglaterra, porque en el bosque de Rendlesham, donde varios soldados otro de los grandes tienen un avistamiento y hay efectos físicos sobre esos soldados, que algunos perdieron la vida a causas de enfermedades derivadas precisamente de ese avistamiento ovni, también se recogieron estas muestras de sangre. Vamos, el hilo conductor es Nick Pope, que es quien me da ese dato, y me dice que sin la autorización del gobierno recogieron las muestras de los testigos para llevarlas a Estados Unidos para estudiar, porque entendían que podía existir un nexo, un patrón en el tipo de testigo, y querían mirarlo a través de la sangre, el ADN o lo que puedas deducir de la sangre. ¿Esto qué me hace pensar? Me hace pensar que la CIA no tiene ni puñetera idea de qué era eso. Pero tiene mucho interés en saber en saber qué era eso. Estamos hablando de pequeñas esferas de 30-50 centímetros luminosas y que eran capaces de dar rayos de luz. Hay una derivada muy reciente que es las agresiones del pelacaras también en la selva amazónica, donde también en este caso no son luces sino que son seres, les describen un poco Mothman, pero sin alas, ojos rojos, como si llevaran una especie de jetpack que les permite volar y perseguir a los aldeanos de los poblados de la selva, y que además emiten rayos láser, como pasaba con los chupa chupa, que dejan el mismo tipo de herida. Aunque el gobierno cerró el asunto diciendo que eran mineros que utilizaban tecnología para asustar. Un poco raros, los mineros. No, ¿por qué pretendían? Mineros voladores. Pretendían sacar a esas poblaciones del lugar para poder ellos ilegalmente hacer algún tipo de excavación. A pesar de que esto es la versión oficial, el misterio continúa. Bueno, pues, ¿qué si querías comentar, Jesús? No, iba a hacer un apunte que, aunque suene rocambolesco, hay ejemplos precisamente de cómo determinados servicios de inteligencia o directamente determinadas comunidades o grupos se aprovechan precisamente del miedo o el pavor de determinadas comunidades locales a seres sobrenaturales, a vampiros o a cosas así, precisamente para llevar a cabo. Iba a contar eso de los vampiros que le gustan tanto a mí me encanta, sí. a Loren, que durante la guerra del Vietnam, creo que fue, se utilizó la creencia de una aldea concreta en los vampiros para precisamente estimular con asesinatos reales la idea de esos vampiros y que la gente se pirara de ese lugar, ¿no? Que puede ser, que yo no digo que no, que evidentemente el ser humano tiene una imaginación extraordinaria para este tipo de cosas, pero cuando estamos hablando de una operación como la Operación Platillo, en la que intervienen militares para intentar saber qué está pasando en mitad de la selva con una población que está siendo atacada por unas luces que les sobrevuelan un día sí y otro también, hombre, pensar en furtivos a mí ya me da un poco de cosa. No. Yo hablo de los furtivos en el tema actual. Desde luego el tema chupa chupa es un tema inconcluso, inexplicado hoy por hoy. Bueno, es verdad que hubo quien dijo o trató de argumentar que efectivamente se trataba de un tipo de operación secreta, encubierta y demás, dentro de agarrarse a una hipótesis racional, pero es difícil explicar con una hipótesis única en completo y también los nazis estuvieron en la Antártida peleando contra el ejército norteamericano. Bueno, pues también quien quiera creer lo que lo crea. Lo que está claro es que en la selva se producen este tipo de fenómenos que parece que, bueno, siempre se asocia el fenómeno ovni a otras latitudes, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de agresiones parece que tienen que ser en sitios pues como el desierto de Roswell o en Milwaukee, o hablamos del diablo de Doppler, o hablamos de el hombre búho de Cornualles o el Mothman de Point Pleasant, pero la selva como que no se presta mucho a esto, y sin embargo allí se han producido casos como el que nos cuenta ahora mismo el periodista español afincado en Colombia, Juan Jesús Vallejo, director de Oculto tras la sombra. Es el caso de Arcesio Bermúdez. Esta historia arranca un 4 de julio del año 1969 en una finca en una localidad que está como unas 2 horas y media de Bogotá, que se llama Anolaima. Son 13 personas las que están allí aquella noche, había 9 niños y bueno, pues lo que comentan son los niños los primeros que ven un objeto que se va acercando hacia la casa, llaman a las personas mayores
Este objeto cada vez se acerca más y hay un momento en el que los mayores empiezan a tener miedo y meten a los niños en la casa. El objeto pasa justo por delante de la casa y se posa muy cerca del suelo, y cuando está cerca del objeto, y esto es Welcome to Colombia, dice una frase que, perdona que me ría, pero es un poco chistosa, porque dice: Luis, dame el machete que ya están aquí los marcianos, le decía al encargado de la finca. Arcesio, dentro de ese objeto ovalado, veía como la sombra de un ser antropomorfo, y eso lo asustó aún más. Justo cuando va Luis con el machete hacia donde está Arcesio, esta nave, repito, de unos 2 metros por 1 metro y poco de diámetro, sale disparada hacia arriba, y parece ser que es en ese momento cuando algún tipo de radiación desconocida impacta el cuerpo de Arcesio Bermúdez. A las pocas horas, cuando él está en la casa, la piel le empieza a cambiar de color, se le empieza a poner amarilla, empieza a tener vómitos y una diarrea muy importante, y a la mañana siguiente lo traen a la ciudad de Bogotá. Llega hasta la casa, lo atiende un médico que es César Esmeral, que no es cualquier médico. Este señor acabó siendo ministro de Sanidad aquí en Colombia. Hay un momento que ya está tan deshidratado que apenas le pueden coger una vía. Cuando le sacan sangre, la sangre tiene una apariencia pastosa, y dicen incluso que como con cristalitos, y esto dura así unos pocos días hasta que Arcesio Bermúdez al final fallece. Lo que comentó César Esmeral es que a él le parecía que había estado expuesto a algún tipo de radiación, en concreto incluso habló de rayos gamma, porque no había otra forma de explicar esto. No había otra forma de explicar esto. Bueno, parece que la gente que intervino en el caso de Arcesio, este señor que acabó siendo ministro de Sanidad, pues algo tenía que decir con respecto a un suceso que a todas luces, precisamente ya que hablamos de luces en los cielos, pues se ha quedado sin explicación. A este señor le atacó algo que no es la primera vez que ocurre, como estamos viendo, que le provocó poco menos que, bueno, pues que se fuera para el otro mundo. Sí, además de quemaduras, ¿no? Lo cual no es un efecto sociológico. Con tu permiso, Jesús, uno puede ser escéptico, pero claro, algo quemó a ese señor. Y precisamente eso ha sido objeto, no el de este señor, sino los efectos derivados del encuentro cercano con no identificados, de un reciente informe, estoy hablando de 2 meses atrás, realizado por la Fundación Sol, que es una fundación auspiciada por la Universidad de Stanford, de un proyecto dirigido por Gary Nolan, un médico. Bueno, el médico inventor, es un poco un Leonardo da Vinci del siglo XXI, que ha hecho un informe que llama especulativo para analizar los desafíos que supone la detección y gestión de amenazas anómalas para la salud derivadas de los objetos no identificados. Y cita varios casos muy interesantes que luego, si eso, podremos analizar, pero que ponen en evidencia que no estamos frente a algo derivado de la sugestión, no estamos frente a algo que forma parte de lo onírico, estamos frente a algo que realmente tiene la capacidad de lesionar y generar mal sobre las personas y los animales. Hay casos clásicos, si te parece brevemente vamos a repasar, ya que estamos en este entorno de selva y ya que hemos tenido la oportunidad de conocerlos en profundidad, estos sucesos gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el reportero hispano-brasileño Pablo Villarrubia Mauso. Yo creo que el clásico entre los clásicos, que es muy parecido a lo ocurrido con Arcesio, es el de João Prestesfio, también en Brasil. Un caso que yo sé que te encanta y que también citamos. Es que me encanta el bicho, ¿cómo se llamaba? Y que también vamos a analizar en uno de esos espacios de DIMAX, de extraterrestres, y que tuvo lugar ya en el remoto 4 de marzo de 1946, cuando vamos a decir pescador, porque lo que estaba haciendo era pescar, sí, y además con muy mala suerte, porque se fue con las manos vacías, regresaba a una pequeña aldea que se llama Araçariguama,
que está a unos 7 kilómetros de San Roque, en Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, cuando intenta entrar a la casa se da cuenta que no está la mujer dentro y que además se ha llevado la llave, con lo cual, ¿qué hago? Intenta entrar por un ventanuco, que no era un ventanuco muy grande. Más de uno en alguna noche ha entrado por el ventanuco de la casa, ya te digo yo. Pero él no andaba borracho, o al menos no tenemos esa información. El caso es que intenta entrar por ese ventanuco y está alzando un pie cuando de repente hay algo que le sobrecoge, porque a su espalda divisa una luz de color rojo. Podríamos hablar de esos tipo chupa-chupa, y empieza a notar un calor impresionante. Un calor que le conmociona. Ya no sabemos si por efecto de la sugestión o porque realmente se está quemando. El hombre se desmaya y es encontrado balbuceando esto que tú decías. Boitatá. Que era el nombre que le daban a ese bicho maléfico, ¿no? Pues esa luz chupa-chupa, en este caso, en este lugar era conocido como Boitatá. Permíteme que hay que admirar la capacidad imaginativa de nuestros hermanos sudamericanos para nombrar a este tipo de seres, porque es que me vienen a la cabeza ahora mismo, pues eso, el Boitatá, luz chupa-chupa, el vampiro de Moca. Es que, claro, son casos ya clásicos, los pelacaras, que es que, en fin, es como una... Ya no hablamos del chupacabras, ¿no? Pero es increíble. Qué sonoros son estos nombres, detrás de los cuales parece que hay unas entidades muy poco simpáticas. El caso es que hasta allí se acerca, porque está viendo un hombre tendido en el suelo, víctima de un dolor atroz, un ex enfermero militar que se llama Arácigo Mide, y que, ve que está ahí tendido en mitad del barro porque había llovido, y dice que la piel de Prestes Filo, parecía haber sido cocida, queridos. ¿Os imagináis como el que pone un pimiento en el fuego? Que no pescó esa noche. Más o menos. Bueno, el caso es que sí parecía poder expresarse con normalidad a pesar del shock, y estaba quemado de pies a cabeza, pero lo único que mantenía intacto era el pelo. Es decir, toda su piel eran jirones de quemaduras. Es trasladado al hospital, pero muere en el trayecto, con lo cual nunca, hubo la opción de poder salvarle la vida. Y precisamente Pablo Villarrubia, que tuvo años de más tarde, porque esto ocurría en 1946, y si no Pablo sería como el conde de Saint-Germain. Inmortal. Claro. Pues años más tarde tuvo oportunidad de hablar con uno de los hijos de Prestes, de Filo Prestes. Y le cambias el nombre cada vez. Filo Prestes. Prestes Filo. Filo, hijo de Prestes. Prestes Filo. El caso es que los hijos, el hijo concretamente, le explicaba que efectivamente estaba quemadito, enterito, y que murió antes de ingresar, y que aún moribundo, él repetía que aquello que había causado esas quemaduras no era cosa de este mundo. Estamos frente a un caso realmente desgarrador de estas luces, que si son ovnis, si se corresponden con lo que llamamos ovni, que esto también sería cuestionable, desde luego tienen unos efectos devastadores. Bueno, pues si os parece vamos a dar un pasito más en este recorrido que estamos haciendo en el día de hoy por estos casos, ¿no?, en los que se han producido de una forma u otra agresiones tras el avistamiento de objetos volantes no identificados o de simples luces dentro de lo que es la simplicidad de algo que vemos en los cielos y te ataca. Si os parece vamos a cambiar de fase. Nos vamos a ir a la cuarta fase. ¿Puede decir su nombre a cámara? Doctora Abigail Tyler. ¿Por dónde le gustaría empezar? Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. ¿No hay nada fuera de lo común que te despierte? Hay una cosa, un búho, en mi ventana. Un búho. De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? ¿Tommy? Cuando era niño, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. 4, 3, 2... Háblame del búho, háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No!
creo que en este momento lo que procede es pedir disculpas porque estoy convencido de que más de uno de nuestros oyentes acaba de pegar un bote extraordinario en la tranquilidad de su habitación escuchando este tráiler, pero es que esta película es una pasada, La Cuarta Fase, ¿verdad que es muy recomendable? La peli es impresionante, es de 2009, si no recuerdo mal, y se ambientó en una serie de sucesos que pretendidamente habían tenido lugar a finales del año 2000. El nombre de La Cuarta Fase es un guiño a las fases de Joseph Allen Hynek, el inspirador de alguna manera de Encuentros en la Tercera Fase, señor de la que pipa. dividió en tres, ¿no? En función de la cercanía, la proximidad al ovni, ¿no? Y claro, la cuarta es que ya estás dentro. Claro. La cuarta fase y estás con los que dentro. Equivaldría a las abducciones. Y fíjate, hace una reflexión muy interesante, que es que en el fondo cada uno describe a esos tripulantes o a ese fenómeno como lo que más miedo le da. El caso del búho. En otros casos son los buhoneros, que no tienen que ver con los búhos. ¿Os dais cuenta cómo esa presencia de ese búho, que bueno, luego se puede interpretar de otras formas, ya se ve también como los típicos grises, esos seres más bien bajitos, macrocéfalos, de ojos alargados, que también dependiendo bueno, yo sin gafas seguramente también vería un búho, si se me pusieran delante. Pero es curioso, ¿no? Como este tipo de animales también están ahí presentes dentro de lo que son los casos de abducción, aunque luego no se trate de eso. Mira, Jesús durante el verano ha estado entrevistando a Martín Loeches, que es un catedrático en neurología de la Universidad Complutense, y él me hizo notar algo que resonó profundamente en mi corazón, y es: el cerebro no está preparado para definir algo que no conoce. Con lo cual, tú lo que haces es establecer una correlación con algo que tu cerebro sí conoce, que si te ha producido miedo, haces algo que te ha producido miedo de pequeño. De ahí que hayan payasos, hayan perros, hayan búhos, hayan otros, digamos, cosas que conocemos que se relacionan con la presencia de Lo interpretas en base a tu propia experiencia. Exacto. Ahora, hay que decir, y me pongo del lado de Jesús, la peli es un fake. No hay casos de abducción. Es verdad que la CIA desclasificó una serie de informes que tenían que ver, pues nada menos que con 3.000 intervenciones en diversos pueblos de Alaska en esa misma época por la implantación de falsos recuerdos. Esto es súper interesante, porque son las abducciones extraterrestres o son un tema psicológico, sociológico, experimental de las agencias de inteligencia. Eso da más miedo que el búho que se te aparece de noche, ¿eh? Da más miedo, y hay ejemplos de este tipo de fenómenos se les llama colectivos, que no están solo vinculados a la casuística ovni o extraterrestre, si damos ese salto, sino ahí está, por ejemplo, el tan comentado pánico satánico, donde la implantación de falsos recuerdos eso parece un grupo de música transmetal, conscientemente acabó con gente con condenas en firme, con personas en la cárcel, y todo por un bulo que tuvo el desarrollo y fue calando, ¿no?, en la mente de algunos testigos, convencidos algunos de haber sido violados o de haber sido sometidos a abusos sexuales y terribles por parte de familiares directos, sin que nunca hubieran existido tales abusos, ¿no? Por tanto, vemos que la posibilidad, si un servicio de inteligencia se lo propone, de implantarlo como tal, está ahí. Y esto me lleva, citaba Josep a Martín Loeches, ¿no?, y a tantos otros especialistas del cerebro, que muchas de las escenas o de los casos que vemos reflejados en la película o que después incluso encontramos en la casuística ufológica, muchos, y aquí simplemente no quiero con esta afirmación negar la existencia de estos casos, pero sí que valoremos desde un punto de vista racional algo que aquí siempre hemos comentado, ¿no? Muchos de estos casos tienen lugar precisamente en la intimidad de la habitación del hogar, es decir, mientras los testigos están durmiendo. No descartemos aquí que algunos, en los casos de la película, como ha dicho Josep, no, porque son un fake, ¿no? Pero algunos de estos pretendidos casos de abducción
No descartemos que se trate de una parálisis del sueño muy extrema y muy bestia en una persona que ya tenga unas creencias firmes, y cuando se trata de una parálisis muy vívida uno puede interpretarla o leerla casi como un fenómeno real. E insisto, eso es cuestionable porque lo hemos hablado en alguna ocasión. Hay un estudio de abducciones llevado a cabo por la Fundación TRIT estadounidense, en el que precisamente quienes sufren esos episodios de terrores nocturnos no experimentan un estrés postraumático que sí tienen los abducidos. Yo creo que algo vivieron, pero a lo mejor la pista, de nuevo, acudo a Pablo Villarrubia, que fue quien me puso detrás de esta historia que os voy a contar. Todos recordáis el caso de Villas-Boas. Villas-Boas es el primer hombre... tuvo relaciones sexuales con una es marciana. El primer polvo cósmico de la historia, por decirlo amablemente. Antonio Villas-Boas estaba en su campo arando con su tractor, de repente ve un objeto no identificado, pierde sus recuerdos, digamos, su conciencia, y cuando después en la hipnosis se le interroga a propósito, describe que estaba a bordo de un platillo volante donde una mujerciña, una mujer menudita, le invita a tener relaciones sexuales, al hombre no se le subía, le aplican una especie de líquido ámbar que entonces no puede, una Viagra cósmica, y a partir de ahí mantiene relaciones sexuales con ellas. Bueno, pues hay un tipo Estabas tú muy contenido últimamente con este asunto. Boško Nedeljković, que es es un tipo que tiene relaciones con el mundo de la inteligencia y que pasó un tiempo en América del Sur y que afirmó que el caso Villas-Boas no era lo que parecía ser. Es decir, no era una abducción, sino un caso prefabricado por la Agencia Central de Inteligencia. Hoy con la CIA, Volvemos con la CIA y las operaciones psicológicas, que me parece pueden estar detrás de muchos de los orígenes. Por eso yo prefiero creer en las cosas muy humanas y no tanto en los terrores nocturnos. ¿Qué dice Boško Nedeljković? Bueno, este es un serbio que emigra con su familia a Paraguay poco después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega a Estados Unidos en 1964, hablando ya pues croata, o sea, serbo-croata, italiano, español y portugués, además de inglés. Y bosniaco. También. Se instala en Washington y ese mismo año empieza a trabajar como traductor independiente. La CIA le pilla como traductor y de ahí va derivando hasta que la Junta de Defensa estadounidense le empieza a dar misiones y le llevan a Brasil. Y presencia una operación que encaja milimétricamente con el caso Villas-Boas. ¿Por qué? Porque dice que este pobre agricultor brasileño fue afectado por un tipo de aerosol que altera su mente y le coloca en un estado alterado de conciencia. La inoculación habría tenido lugar desde un helicóptero. Él ve unas luces que podrían ser precisamente el helicóptero. Le cogen. Las relaciones sexuales con la mujercita habrían tenido realmente lugar, pero con una prostituta contratada por la propia CIA para ver qué tipo de reacción establece el tipo. Y se genera una abducción. El relato a partir de ahí es que las abducciones existen. ¿Estamos frente a episodios de operaciones psicológicas? Bueno, es una posibilidad. Es una rama evidentemente, cuando uno piensa en una abducción, que quizás sea de las cosas, no digo lo más, pero sí de las cosas más extremas, ¿no?, que hay dentro de esto de la ufología y de las anomalías. Pues lo razonable es pensar en circunstancias como estas. Pero no siempre se pueden explicar de esta forma. No siempre se puede acudir a la parálisis del sueño. No siempre se puede acudir a que la CIA intervenga o no intervenga. Yo me imagino un señor que de repente está muy cerca de un recinto militar que se encuentra a las afueras de Mérida. Es un profesor, catedrático de humanidades, bueno, no recuerdo muy bien. Está con su escopeta cazando pajarillos, de repente se apoya en un árbol, se queda dormidito, se despierta y observa que encima de una colina hay un objeto. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento? Pues si os parece nos lo cuenta uno de los grandes investigadores veteranos de nuestro país, Saturnino Mendoza. Y entonces hay algo que le llama la atención. Ve un extraño brillo que proviene de un objeto que está en la parte superior, pero es como una especie de huevo. Y lo expresaba tal cual, lo que sería un huevo colocado de lado, una parte un poco más alta y la disminución de la geoda luego a la derecha. Y dice que ve una silueta de alguien que se le acerca y en ese momento nota un fuerte dolor en el hombro izquierdo y pierde la conciencia. Dice que se le nublan los ojos y hasta ahí. Cuando vuelve en sí,
sigue notando ese dolor y piensa que le ha debido de dar una especie de infarto. Y efectivamente se ve, para hacer su tranquilidad, en lo que sería un hospital. Ve unos colores raros y piensa que debería ser lo que, por entonces estamos hablando del año 1976, sería una computadora. Dice, pues, ¿qué hospital más moderno tienen aquí en Mérida? Algo le extraña porque dice que, siendo profesor de Bellas Artes, el cromatismo de algunas de las lucecitas le llama la atención porque dice que ve unos tonos que no son normales. Y dice que no sabe por dónde aparecen 3 personas en fila con batas blancas, lo que le da más confianza sobre lo que sería un médico y ayudante. Pero es que al acercarse el médico, al que yo entiendo como médico, saco la cabeza de las luces para verle mejor y veo que tiene como una especie de gafas, como de plástico. Y ahí me llevo el primer sobresalto porque los ojos son enormes, negros, y como si fueran, me decía literalmente, 2 huevos cocidos que se quisieran proyectar hacia afuera. Dice, era algo repulsivo. Dice, una nariz muy ancha, los labios también. Dice, me recordaban las estatuas estas de la isla de Pascua. Dice, con esos labios, esa nariz prominente. Dice, pero lo que ya terminó de asustarme es que toda la cara estaba llena de escamas. Dice, parecía un lagarto. Le sacan de la habitación y le llevan a un pasillo, y en el pasillo le dicen que se siente en una silla. Le extraña porque la silla es algo ergonómica, digamos, de mitad para arriba, pero abajo es como si fuera un cono. Entonces él piensa que al sentarse puede oscilar o se puede caer. Le dicen que no. Una vez que se sienta, le fijan las manos y la cintura, y entonces se da cuenta de que la silla empieza a desplazarse y curiosamente no tiene ruedas. Es como si hubiera algún mecanismo por el suelo y le llevan hasta un ventanal. Cuando está colocado en el ventanal, le dicen, mira, ¿ves el cielo y demás? Y en ese momento oye una voz que dice, están arriba. Y automáticamente dice que es como si le hubieran quitado un muñeco la pila. Esas 3 criaturas se quedan completamente quietas, no se mueven y se apaga todo. El caso es que lo vuelven a quedar a la parte contraria, o sea, al otro lado del montículo. Llegan dando a la casa, en la casa le reciben los familiares con los que estaba pasando aquí unos días, y claro, lo primero que le tratan de explicar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has andado? ¿Qué te hemos estado buscando? ¿Qué te ha ocurrido? Nada, no. Dejarme tranquilo, estoy muy cansado, voy a intentar descansar y ya os cuento. Se acostó y dice que unas horas después se levanta con unos dolores tremendos en los pies, gritando. Se lo llevan al hospital de Mérida, del hospital de Mérida se lo tuvieron que llevar a Badajoz. Lo que sí dicen que tiene una serie de dolencias tan extrañas que le llaman síndrome polindrómico, porque no es nada concreto. Es decir, son enfermedades que se le van, que se le vienen. Yo me entero del caso, total que fui a su casa, y cuando estoy intentando entrevistarle, la mujer me dice que está muy preocupada porque le pasan cosas muy raras. Tenía un montón de pájaros armando una algarabía tremenda. Y fue entrar él en la habitación y fue curiosísimo. Los pájaros se callan, silencio absoluto, me observa, me mira y me dice, siento que se haya molestado. He venido de punta a punta de Mérida, ahora me despide sin más. Y bueno, y tardaría 3 años en llamarme una noche diciendo, me estoy muriendo. Saturnino, cojo una grabadora, le tengo unos folios, venga a mi casa. Tuve que ir andando, no tenía ese día coche, y es cuando me contó toda la historia. Poco después falleció. Catedrático de Bellas Artes, no de Humanidades. Bueno, pues es un caso que yo creo que no le falta detalle alguno. Está súper detallado. Decir que Saturnino, justo cuando estaba terminando este relato, se emocionaba al recordar esa noche en la que el testigo le llama para narrarle toda su aventura, que había callado durante 3 años porque estaba a punto de morir y no quería que se perdiese esa información, quién sabe si especialmente relevante para él. A mí la sensación que me da con este tipo de casos, no sé qué pensáis, es que de producirse una abducción, sea lo que sea, no vamos a entrar en tema extraterrestre, el testigo dice tener esa experiencia, es que nunca son agradables. Este señor se acaba yendo a un hospital hecho trizas. Y no es un
caso único, lamentablemente. Antes hacía alusión a ese informe de la Fundación Sol, en el que cita 3 casos específicos. De uno ya hemos hablado, con lo cual no voy a pormenorizar, que es el de la Operación Prato, pero sí hay un caso que a mí es de los icónicos, que es el de Stephen Michalak. Este hombre creo que era de origen polaco, está en Estados Unidos, es soldador, con lo cual va con su bolsita, con sus gafas protectoras y sus guantes, y el 20 de mayo de 1967 pues se topa con 2 objetos no identificados, pleno día, flotando en el aire de forma de cigarro puro, que están flotando en el aire a unos 45 metros de distancia. Uno de ellos se pira y el otro parece descender sobre el terreno. Se queda ahí flotando. Él cree en todo momento que está frente a algo militar, que está frente a algún tipo de prototipo. No piensa en extraterrestres, es un tío pragmático, pero se acerca. Es un tipo normal y corriente, razonable, porque pues yo creo que el 99,9% de la gente pensaría que no es extraterrestre, creo yo. Claro, bueno, estoy pensando en el caso de Villares, porque es muy parecido, que dice un de Icona, ¿no? Claro, un contenedor de Icona. Bueno, pues este piensa que está frente a algo, entonces se acerca. Y hay como una especie de, vamos a llamarle rejilla, con orificios circulares, del que sale una especie de gas con mucha presión y mucho calor que le quema el costado. Eso le deja una marca física. El episodio es mucho más largo porque hay una interacción incluso con los presuntos tripulantes que hay en su interior, pero el hombre acaba con una quemadura corporal que la vais a poder encontrar en internet con muchísima facilidad. Son como unos circulitos, como un tipo de rejilla, que, analizado posteriormente por el gobierno estadounidense, porque creen que puede tratarse de algún tipo de prototipo, llegan a la conclusión de que es producto de la radiación gamma, de radiación nuclear, atómica. Y por consiguiente, esto lleva una derivada importante, que es que eso queda en absoluto secreto. Se llegó a analizar la ropa, se encontraron algunos materiales sobre el terreno. Y otro caso que menciona es el de Betty Cash, que también es otro de los casos típicos, que ocurrió el 3 de enero de 1981, cuando esta mujer, su madre y su hijo, que viajaban en el coche, ven una especie de objeto tipo romboidal que emana un haz de luz que toca el coche, calienta el coche de una manera extraordinaria, y también sufren quemaduras que son producto de radiación. Con lo cual, si son extraterrestres, cosa que pongo en duda, fíjate lo que te estoy diciendo, utilizan energía nuclear. Y esto hace pensar que el fenómeno ovni tiene muchas aristas, tiene muchas derivadas, y una de ellas es la que los propios servicios de inteligencia y los propios militares hayan intervenido en estos encuentros cercanos, más extraños, más bizarros, para crear un caldo de cultivo. Algunos hablan muy recientemente de lo que llaman Operación Blue Beam, para propiciar precisamente un cambio en el orden mundial, que sería hacernos creer de una invasión extraterrestre, y a lo mejor los ladrillos de esa operación se han ido poniendo durante décadas. El caso de Betty Cash, una señora que sin duda alguna nunca pagaba con tarjeta. Tenía que decirlo. Lo siento muchísimo. Lo siento, estamos empezando temporada, todavía no ha salido que estamos en la quinta, ya sabéis, la rima, en fin. Con lo cual tenía que soltarlo. Bueno, pues podríamos seguir hablando de casos no lejanos, porque, bueno, quizás esto de Betty Cash y tantos otros nombres no suenan... siempre pasa en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero mira, en La Scala, en Girona, recordarás... Por ejemplo, Manuel Delgado y Manuel Caballero, dos policías locales, se encuentran con una luz, dentro de la cual, una luz que decían que era como una plaza de toros. Durante una de sus rondas nocturnas, observan que hay una criatura flotando en mitad de esa luz, y a partir de ahí, uno de ellos tiene una mejoría en su salud, digamos que rejuvenece, y el otro empeora y acaba falleciendo. Es decir, o el caso de Martín Rodríguez, se llamaba, el niño de Tordesillas, pues por ejemplo, otro de los clásicos en nuestro país, en el que un niño se encuentra con algo que le acaba provocando que durante años tenga que ser sometido a sucesivas operaciones después de ese encuentro con esa historia inexplicable. Es decir, tenemos muchísimos casos de este tipo de agresiones, detrás de las cuales no sabemos qué hay.
Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar porque ya se nos acaban los minutos. Qué pena, la verdad es que se ha pasado el programa súper rápido y este es el momento de las conclusiones. Y ya que estamos hablando de agresiones que pueden englobar abducciones, que pueden englobar aparición de extraños seres animalescos, que pueden englobar manifestación de supuestas entidades extraterrestres, dentro de todo este batiburrillo, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que todo parte del cerebro humano o estamos hablando de algo que también puede ser externo? Depende de qué entendamos por externo o hasta dónde hagamos que el gallego es Miguel Pedrero. Hasta dónde hagamos esa concesión. Yo lo decía antes, a lo largo de este programa, reconozco que hay muchas historias de este tipo demasiado complejas en las que tirar del hilo muchas veces no acaba llevando ni en una dirección ni en otra. Pero bueno, ya que han salido a relucir muchas acciones, por ejemplo, de servicios de inteligencia, ya que han salido también a relucir algunos efectos o algunas trampas de la mente. Insisto, hoy, por prudencia, más por prudencia que por conocimiento profundo de muchas de estas historias, me quedaré en ese lado, ¿no? En cómo incluso, pues efectivamente, más allá del impacto que pueda generar sobre todo cuando no hay efectos físicos en el testigo. Hay muchos casos en los que se ve una luz y no hay un efecto físico directo, sí psicológico, y hay pues una degradación, ¿no? Que puede ser simplemente del impacto emocional que días después pues haya despertado algo y haya personas que acaben falleciendo. Otras cosas son pues esos casos concretos en los que sí que parece que hay un efecto físico directo. Pero bueno, insisto, más por prudencia que por información en según qué casos, bueno, pues me quedaré en ese cóctel a veces explosivo de creencias, trampas del cerebro, y si ya metemos a servicios de inteligencia de por medio en según qué circunstancias, pues a veces ahí tenemos la respuesta. A Jesús le va a pasar como al doctor Condon, que vendrán los extraterrestres y el doctor Condon fue tiene el apellido que tiene. Foot of Condon. Fue responsable de un informe histórico, escéptico, del fenómeno OVNI, que pues se popularizó una viñeta en la que dos marcianos le abducen y le dice: dígale que no existen, señor Condon. Bueno, pues eso es lo que le va a pasar al pobre Jesús cuando le abduzcan. Mira, mi opinión es que en ese saco que llamamos fenómeno OVNI hemos puesto apariciones marianas, hemos puesto mutilaciones de ganado, hemos puesto abducciones, hemos puesto círculos de las cosechas, hemos puesto experiencias espirituales, viajeros del tiempo, de otras dimensiones, de universos paralelos y extraterrestres. Fíjate. Para un tema. Por Solo lo tanto, faltan los gnomos. Que también. Intraterrestres, los gnomos. Claro, fíjate, me los dejaba. Es decir, hemos puesto todo en algo que no podemos explicar. Y es que no podemos explicar algo que nos sobrepasa, que es sobrenatural, pero que existe. Porque ahí están los registros de radar, ahí están las filmaciones, y ya no digo esas borrosas que se suelen siempre argumentar, como siempre los ovnis son borrosos. Hay un montón de pruebas, de evidencias que dejan claro que hay algo que existe y que tiene la capacidad de interacción con el ser humano. Eso es lo inquietante, eso es lo que importa. ¿Qué lo causa? No lo sabemos, pero el fenómeno es real, existe y puede hacernos daño.